Bueno, bien, vamos a tocar en este video una duda que muchos estudiantes me han planteado en sus comentarios en mi canal en YouTube y en mi blog. Y es lo que tiene que ver en cuanto a cómo yo trabajo las funciones trigonométricas usando la calculadora y más aún cómo calculo el ángulo teniendo la relación trigonométrica usando la calculadora, y es usando la función inversa o tangente a la menos 1 o arcotangente, como también lo conocemos. Entonces vamos a ver que el asunto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que recordar aquí es cuáles son las relaciones trigonométricas básicas y fundamentales que se derivan de un triángulo rectángulo. En este caso tenemos este triángulo cuyos catetos son 3 y 4 y cuya hipotenusa es 5. Entonces recordemos algo interesante aquí, y es que el seno de tita o teta, como lo quieran llamar, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si tengo el ángulo teta, el cateto opuesto va a ser el 3, el lado 3, ¿cierto? O el lado de longitud 3, el lado de longitud 3, ¿verdad? Entonces va a ser 3 sobre 5. La hipotenusa vale 5, ¿verdad? Entonces el seno o la relación trigonométrica que me define el seno para ese ángulo tita es 3/5, que sería igual a 0.6, ¿cierto? Si ustedes usan su calculadora, dividen 3 entre 5, eso es 0.6. Ahora la pregunta de muchos estudiantes es: ¿cómo calculo yo mediante la calculadora el ángulo teta? Que es lo que usamos normalmente para calcular las componentes de los vectores en física o para otro tipo de aplicaciones en física o incluso en matemáticas. Entonces, ¿cómo calculo yo ese ángulo teta? Es la pregunta, usando la calculadora. Entonces vamos a ver que es muy sencillo. Voy a referirme a la calculadora que tiene por defecto el sistema operativo Windows, pero igual lo pueden hacer con cualquier otra calculadora. El método va a ser muy similar, no cambia nada. El concepto es lo importante, o con cualquier calculadora Casio o cualquier marca. Lo importante es que ustedes sepan cuál es la secuencia que se utiliza y ya, eso es todo, y que entendamos el concepto. Entonces, si yo tengo que mi relación trigonométrica seno del ángulo tita es 0.6 para este caso puntual, pues voy a tener solamente un ángulo que me responde a esa relación. Entonces, el ángulo va a ser igual, el ángulo tita va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.6 o arcoseno, o a arcoseno, como también lo definen algunos profesores o algunos textos, arcoseno de 0.6. Entonces, ¿cómo calculo yo ese ángulo con la calculadora? Vamos a ver que es muy fácil. Entonces buscamos aquí la calculadora y vamos a ver la situación. Les digo 0.6, ¿cierto? Y digo invertido, la tecla invertido, que me saca las funciones inversas. Entonces fíjese que al yo oprimir la tecla invertido aquí en la calculadora, automáticamente todas las teclas me cambian. Entonces vamos a ver las relaciones trigonométricas. Fíjese, yo vuelvo a oprimir, vuelvo a las originales. Aquí está el seno, aquí está el coseno, aquí está la tangente. Pero si yo oprimo la tecla invertido, fíjense lo que pasa, me aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Entonces voy a oprimir la tecla seno a la menos 1, que es la que tengo allí definida, y automáticamente me va a dar el ángulo, que es 36.87 grados aproximadamente. 36.87 grados. Que lo podríamos aproximar a 37 grados, ¿cierto? Sin usar cifras decimales. Recuerden que una cifra decimal que esté por arriba de 5 yo puedo aproximar al siguiente dígito, ¿cierto? En este caso 0.8. 6.8 lo puedo aproximar a 7. Si estoy por debajo de 0.5, entonces lo llevo al anterior, que sería 36. Pero ese no es el caso en este momento, solamente para que lo tengan presente. Entonces yo puedo aproximar ese ángulo a 37, entonces eso es aproximadamente 37 grados ese ángulo. Pero el ángulo exacto es 36.87 con 2 cifras decimales para ser más exactos, vuelvo y aclaro. Para aquellos que de pronto meten los datos a la calculadora y dicen, bueno, pero ¿por qué le da eso el profesor? No, simplemente es aproximación, entonces fíjense. Tengo 36.869, entonces 36.87 con 2 cifras decimales. Los ángulos normalmente con una cifra decimal es suficiente para definirlos. Entonces, digamos que 37 grados. Por eso es que en algunos videos de física de vectores yo utilizo seno de 37 como 0.6. ¿Ok? Porque fíjese, ahora, si yo saco el seno de ese ángulo, la función trigonométrica seno, mire lo que me va a dar. Seno de ese ángulo, 0.6. ¿Sí ve? Es un juego. Es el inverso. Entonces me voy a la inversa. Si quiero volver a calcular el ángulo, entonces invertido, seno a la menos 1 y vuelvo al ángulo. ¿Sí ven lo sencillo que es? Es fácil, muy fácil. Eso es. Y así con las demás funciones trigonométricas. Entonces vamos a mirar otro ejemplo. Y vamos a ver con el ángulo alfa. Entonces vamos a decir que vamos a hallar tangente del ángulo alfa. ¿A qué es igual a tangente por definición? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto en el ángulo alfa? Es el 4, él está opuesto, ¿cierto? Entonces el número 4 o la longitud
o el cateto con longitud 4, sobre cateto adyacente, el que está adyacente al ángulo. Recuerden, alfa es el que estoy considerando, entonces el adyacente es el que forma parte del ángulo con la hipotenusa. Entonces va a ser 3, entonces va a ser 4 tercios. Entonces fíjense, entonces 4 tercios, si yo calculo eso con mi calculadora, entonces tengo 4 dividido entre 3, y eso me da 1.3333, ¿cierto? Es 1.333. Ahora yo quiero saber cuál es mi ángulo. Entonces digo, muy fácil, tangente a la menos 1 de 1.333 o arco tangente, como también se puede encontrar en los libros, de 1.333. Luego alfa me va a dar el ángulo y va a ser invertido tangente a la menos 1, fíjese, tangente a la menos 1. Y me da 53.13, 53.13 grados. Entonces si yo lo aproximo, va a ser 53 grados. El ángulo alfa, ¿sí ve? Ahora fíjense algo interesante. ¿Qué pasa si yo busco hallar ese ángulo teta pero no con otra función trigonométrica? Por ejemplo, con coseno. Entonces digo, aquí rápidamente con la calculadora, digo coseno de tita. Entonces me queda cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces es 4 cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que es 5, y eso me da 0.8. Ahora invertido, coseno a la menos 1, coseno a la menos 1. 36.87, fíjese que me da el mismo ángulo. Entonces es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo busco la relación trigonométrica para hallar el ángulo alfa, pero no utilizando la tangente sino el seno, por ejemplo? Alfa, entonces ¿cuál es el cateto opuesto para seno? Por definición el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Recuerden, entonces el cateto opuesto para el ángulo alfa es 4, ¿cierto? 4 dividido entre la hipotenusa, que es 5, me da 0.8. Invertido, coseno a la menos 1, ¿cierto? Seno, perdón, me da 53.13, que es el ángulo 53.13, alfa. ¿Sí ven? Entonces, como ven, es muy fácil usar la calculadora. Recuérdenlo siempre. Si yo quiero hallar la función inversa, si tengo el ángulo y quiero hallar la función trigonométrica, pues es muy fácil. Si tengo 37, digo seno y obtengo el seno, 0.6, ¿cierto? Si quiero el inverso de esa función, que es el ángulo, entonces seno a la menos 1, me da el ángulo 37 grados. Si tengo 53 grados y tengo la tangente, entonces digo tangente de 53 grados. Entonces digo tangente, me da 1.327, o sea 1.33 aproximadamente lo que nos daba acá, ¿cierto? Acuerden que yo lo aproximé. Y si hago el inverso, invertido tangente a la menos 1, me da 53 grados. Entonces fíjense que es muy fácil, basta con que tengamos claro el concepto y todo se reduce a saber utilizar la calculadora. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio, revísenlo cuantas veces sea necesario. Véanlo cuantas veces sea necesario y lo más importante, practiquen con sus calculadoras. Lo único que tienen que encontrar en su calculadora es la tecla invertido y las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, invertido, y ahí les va a llevar de un lado al otro. Y practiquen, hagan este mismo ejercicio con sus calculadoras y compruébenlo. Es la única forma de aprender. Si ustedes no practican, si ustedes no le meten el dedo a la calculadora y no practican, muchachos, no lo van a entender tan fácilmente. Recuerden siempre lo que les digo, la práctica es la que hace al maestro. Yo no soy un genio de las matemáticas, yo soy igual que ustedes, igual que usted que está viendo este video. Yo también tuve muchas dificultades para entender esto. ¿Y sabe cuándo lo entendí? Cuando empecé a practicar, Quizás a primera vista con el profesor no lo entendamos, pero si practicamos, si tomamos apuntes, si miramos los videos una y otra vez, seguro que lo van a entender. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. No se cansen, no se rindan, sigan adelante. Espero verlos pronto por aquí. Recomienden este proyecto a otras personas y sigamos creciendo juntos. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.